Que canten los niños, que alcen su voz por la paz. Hace recordar esa hermosa canción de José Luis Perales, relacionando que el pasado sábado y domingo en Roma se llevó a cabo la primera jornada. Saluda primero, Polo. Quedé emocionado. La primera jornada mundial de los niños, una iniciativa del Papa Francisco. Aquello fue bellísimo. Así que qué bueno. Saludos. Saludos, Polo. Entre y siéntese. ¿Y usted cómo está? Ay. Polo está emocionado con ese primer encuentro de niños. Sí. ¿Fue en Roma? En Roma. En Roma. En Roma. Bien, así como hay encuentro mundial de jóvenes, Sí. debe ser más difícil bregar con muchachitos, pero el que tenga la devoción que lo haga. Que lo haga. Y delegaciones de 101 países. El Papa estaba feliz, hizo una serie de diálogos con los niños. Y hubo un italiano, un artista muy famoso, el nombre, que hizo un monólogo a esa cantidad de niños. Fue precioso aquello. El artista. Sí. Porque ha ido varias veces donde el Papa Francisco, el de la Vita è Bella. Ah, de la vida es bella. ¿Cómo se llamará? Yo me sabía el nombre, que es cómico y habla rápido. Ya, yo no retengo el nombre, pero la figura sí. El protagonista de La vida es bella. La vida es bella. Eso que se vio por aquí, con ese nombre. Bien, Polo, pues Sí. aprovecho para decir a los parientes y a los amigos del padre Arturito, como lo llamábamos cariñosamente, padre Arturo Sánchez, que hemos estado orando por él desde que supimos también de su fallecimiento. Yo supe casi el fallecimiento fue porque no le hice mucho caso. Cuando me dicen que está enfermo, todos los achaques de uno que no es joven, pero no, era en serio. La última vez que lo vi, coincidimos, no sé en qué evento, y lo llevamos en el vehículo nuestro hacia cerca de donde él vivía. Le tenía mucho cariño a usted. Él, sí. Ajá, pero a él lo querían en mi casa casi más que a mí. Sí, mucho cariño. Y además en mi juventud nos encontraban un poco semejantes al padre. Yo lo que me sorprendió fue oírte a ti diciendo que era del Hoyazo, sí, de Pedro García. Por ahí lo enterraron junto a su papá y su mamá. Yo me quedé hasta con fecha puesta para ir con el padre Juan Tomás, porque nunca he caminado por ahí. Y ahí entró el COVID y se hubo que olvidar eso. Pero yo te mencioné que para nosotros el Hoyazo es inolvidable porque ahí trabajó mi papá con mi padrino José Torres, construyendo la iglesia del Hoyazo. Y entonces oír a papá contando cómo llevaron esa madera a lo profundo de esa loma. Esos cuentos los oíamos. Sí. Y cuando lo mencioné yo hace un par de años, me dicen que casi hasta el otro día duró la iglesia de madera. Parece que era madera. Sí. Entonces, pues, nuestro querido amigo, el padre Arturito Sánchez, pues todo el bien que hizo a tantas personas, ahora recibirá de Dios la recompensa. A propósito, Monseñor, también en esta primera parte, el diácono permanente Benito Taveras. Benito Taveras, buen amiguito, muy amable siempre conmigo, y además como yo conocí a sus dos tíos sacerdotes, Benito por el quien llevaba el nombre él, Benito y Daniel, entonces, y además vecino de Estancia Nueva. Pues caramba, se va la gente, Polo. Sí. Tenemos que encomendar a muchas personas. Yo había mencionado que iba a la despedida de Monseñor Príamo. Se le celebró, las exequias se celebraron en la Catedral de Santo Domingo, como lo dijimos. No me fue posible ir, pero sí al octavo día de su fallecimiento, se le celebró una Eucaristía en la Catedral de Baní, presidida por Monseñor Faustino Burgos
Brisman. Acompañamos también Monseñor Tomás Alejo, obispo de San Juan, Monseñor José Grullón, obispo emérito de San Juan, el presidente de la Conferencia de Haití, que ha venido reiteradamente al país, un servidor, y no sé si se me queda todavía de los obispos, y luego Lorenzo Vargas y muchos sacerdotes de la diócesis de Baní, allá estuvieron. En la foto, ahí me ven ustedes con Monseñor Faustino, pero también con el amigo Dioris Pérez, que allá se presentó y nos sacaron varias fotos, y también con el padre José Botello, querido padre José Botello, allá nos encontramos. Yo le hice una broma porque él llegó vestido de negro, sí, con traje y todo. Sí. Yo estaba en la casa curial y ya me había quitado el saco y digo, espérate, antes de saludarlo, pásame el saco. Sí. Y ahí está la foto. Entonces el apreciado padre José Botello. Pues, como fue una cosa con varias contrariedades, entonces no se pudo ni congregar a la gente bien para la despedida de los restos mortales de Monseñor Príamo Pericles Tejeda Rosario. La gente es tan tremenda que en la prensa vi yo, digo, Monseñor Príamo Tejada. Señor, si es Tejeda, es Tejeda, y si es... Los periodistas, que me perdonen, los que bregan con la titulación, sí, y las cosas, corrección de y respetan hasta los nombres propios, porque si es Tejeda, y si es Tejada, pues no debería una gente especializada confundirse, que he encontrado por ahí en los medios. Entonces digo, fue eso tan accidentado que no hubo tiempo de avisar a la gente, y por eso no fue numerosa la participación de los fieles en esa misa de despedida de las cenizas, porque era lo que quedaba según la voluntad de él. Entonces ese mismo proceso en el país causó contratiempo, pero ya, gracias a Dios, yo no esperé lo último, que era llevarlo al lugar de descanso, que era el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Baní, nuestras queridas amigas. Esas estarán conmigo, yo no sé ni cómo, porque estaban todas allá. Sí. Y yo hice así. ¿Para ti, para qué te tengo? Que casi ni esperé el final. Porque si es como quien dice un entierro, y yo voy a donde esa monja, no voy a poner la cara larga, sino a saludarla. Sí, sí. Entonces no fui. No fui. Esa seguro me tienen guardado alguna cosita, sí, por ahí. Sí. Pues mire, antes de entrar a la palabra, permítame saludar al padre Juan Pablo, sí, que está en la parroquia Santa Ana de Nivaje, que dice, sí, que le gusta mucho. Que no nos acudió el nombre, porque ya yo estoy... que los nombres, parece que el calendario me va a golpear mucho por ahí, sí, con los nombres. Y uno que conoce tanta gente y tantos curas en Santiago, yo a veces tengo que hacer un esfuercito. Es como las mamás en la casa de los campos, sí, sí, las madres de familias numerosas. Fulanito, que no es a ti. Es a ti. Y madre con 15 hijos. Ese era un cuadro común, sí, en las familias numerosas. Sí. Y a mí me pasaba en el seminario, con un grupo de 34 seminaristas que yo atendía. Sí. Fulanito, y mezclaba todo. Sí, así es. Y ahora con la vejez, dígame usted, esto se va a poner sabroso. Apolo, ¿cómo le diré yo? Cosito. Cosita. Yo le dije que tengo una familia que de apodo le dicen Cosita. Se lo dije la semana pasada. De ahí, familia nuestra, en el Papayo, por ahí cerca de la casa sacerdotal. ¿Y a él le dice? A ella, Cosita. Cosita. Cosita, de nombre así. Porque así decía uno, Cosita, ven acá. Sí, a ella se le quedó. Cuando se le olvidaba el nombre, sí, o no lo sabía. Bueno, pues ahí está. Bien. Hoy me tengo que recoger más. Después de esta parte ahí, porque vamos a entrar ahora a la palabra.
noveno domingo del tiempo ordinario. Iniciamos la novena semana del tiempo ordinario. El Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo segundo, verso 23, hasta el capítulo tercero, verso 6. San Marcos 2, 23, 3, 6. El sábado atravesaba el Señor un sembrado. Ubiquémonos, Polo. Sí, el contexto ahí. El contexto. Y toda palabra da de una vez para que uno profundice y comprenda un poco mejor el mensaje, no el texto, el mensaje del Evangelio que se contiene en ese texto. Y para eso el que entienda mejor el texto, pues puede quizá entender también mejor el mensaje. Un sábado, dice, no es poco significativo, porque un sábado, porque quiere decir el día de fiesta por excelencia del mundo judío. Sagrado. El sábado. No era domingo ni era nada. El sábado era el día grande. Entonces, como en algunos lugares todavía el domingo, que guarda mucha solemnidad, la gente va, participa de la Eucaristía, algunos familiares visitan a otros, y hay lugares, sobre todo urbanos, no se diga, por ejemplo, Nueva York y esos mundos por allá, que a veces la gente ni se acuerda que es domingo, trabajando. Pues bien, ese era el día grande para el judío, y ese día atravesaba el Señor un sembrado. Si no se sabe eso, no se entiende lo que viene. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Bien, a veces por ociosidad uno se echa esos granitos en la boca, como sucede con nosotros con algún producto agrícola. Yo no tenía reparo en el qué día era, si pasaba por el conuco y encontraba unos molondroncitos tiernos. Se iban. Y que ha de saberse que los pepinos también me encantaban. Sí. Hay cosas, ay tú, pero la gente que quiere a uno, Polo, y la deuda de gratitud que uno tiene, que yo he hablado tanto de eso, porque Lucila, hermana de mi padre, Bretón López, esa sabía de mi devoción a los molondrones. Y cuando yo bajaba del seminario de la capital al campo, y ella se enteraba, le guardaba. Allá me mandaba. Qué bien. Allá me mandaba. No vivíamos cerquitica, me mandaba mis molondrones. ¡Ay, qué deuda de agradecimiento! Pues bien, estos pasaban por el sembrado y lo que había era trigo. Entonces, pues se coge un poquito, unos granitos de trigo, como le hacía uno. Como le hacía al maní, cuando se sembraba mucho maní. Sí, lo que pasa es que ahí a veces hasta nos arriesgábamos, porque el maní venía con un veneno para espantar los insectos. Sí, es verdad. Sobre todo las hormigas, y nosotros éramos capaces de coger el puñito de maní y hacerle así, y soplarle, disque, y se lo comía con el resto. Así, a eso no llegaban los discípulos del Señor. Pues bien, los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? ¿Qué es lo que no está permitido? Trabajar en sábado. Pero era un control casi absoluto. Trabajar en sábado. Y encontraron que agarrar unas espigas de trigo era trabajar. Y hacerle así, y soplar y comérsela, era trabajo. ¿Hasta dónde puede llegar
la escrupulosidad en la observancia de los preceptos, que puede ser dañino, Sí. El porque extremo. una anomía total, una sociedad sin ley, es una calamidad, un desastre. Pero personas sometidas a la ley como un yugo, también es un desastre. Mira que un extremo y otro extremo. Entonces aquí estamos, en el extremo del legalismo. ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y Jesús les respondió, ustedes no han oído nunca lo que hizo David, el rey David. Cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, antes se decía así, Faltos. en el Quijote incluso me parece que así dice, faltos, cuando no tienen alimento. Así es que dicen, se vieron faltos y con hambre. Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros, es decir, soldados. Solidario. Sí. Entonces, eso hizo. No había comida, necesitaban recuperar las fuerzas y continuar, y tomaron de los panes presentados. Entonces, y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley se hizo para beneficiar a los seres humanos en la sociedad, no para empeorarlos, no para esclavizarlos. Entonces, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. La ley se hizo para el ser humano, no el ser humano para la ley. Y ahí Superior, está por encima. Ahí lo interrumpo para algo que usted ha comentado, frases bíblicas que ya la gente las convierte como en cotidiana. Sí. En muchas expresiones la gente dice, el hombre no se hizo para el sábado. O sea, lo que usted acaba de decir. Sí. Y la gente ya lo asocia a otras realidades. Sí, cuando quiere explicar eso. Pero aquí la preeminencia de la dignidad del ser humano. Eso es lo de Dios. La grandeza del ser humano. Que por eso yo hago tantas referencias. Como he dicho a menudo, digo. Y el que no reconoce la dignidad del ser humano lo va a respetar. Y va a ser tolerante con el prójimo. Lo primero es reconocerle la dignidad, que cuántas veces ha salido en las cápsulas que tú has presentado. Si tú me dieras 25 centavos por cada vez que ha salido la dignidad del ser humano, la iglesia no juega con eso. Entonces aquí está. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Entonces, Cristo, como se dice, Rey de la creación y de la historia, Señor de la historia, así es llamado. Entonces, Señor del sábado, ¿qué quiere decir? Está por encima de todo lo temporal, de todas estas realidades, está por encima. Y como acostumbramos decir los viejos también, Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. Eso es perfecto. Por encima, nadie. Lo decíamos en el programa anterior respecto al poder. Se me ha dado pleno poder. Y yo decía, ¿quién más puede decir eso? Solo Dios. Dios sobre todas las cosas. La riqueza de los multimillones del otro, Dios por encima de todo eso. Eso decíamos, lo insistíamos mucho en el programa anterior. Entonces ahora, Cristo, Señor del sábado, está por encima de tiempo y eternidad y de todo. Es Dios, es Dios. El Hijo es también Señor del sábado. Entró otra vez en la sinagoga, aquí añade,
otro elemento que ilumina el mismo contenido anterior. Entró otra vez en la sinagoga, había allí un hombre con parálisis en un brazo. Como encuentra uno esas personas que han sufrido de polio, por ejemplo, y quedan con algún miembro inutilizado. Entonces, ahí estaba el hombre con parálisis en un brazo. Y sigue, estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Sí acusaron a los pobres discípulos de los granitos, sí. ¿Qué no será ahora? Venga, y a trastear a un hombre, aunque Cristo no embromaba mucho, porque no necesitaba, como Dios necesitó solo la palabra, hágase, para crear el universo entero. Cristo, que también es Dios, pues ahí está. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó, ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? La humanidad de Cristo, que se compadece ante el que sufre. Y los otros con la rigidez legalistas a ultranza, hay que perjudicar a un ser humano para salvar la ley. Cristo es de otra manera. El corazón de Dios siente de otra manera. No es que no respeta la ley, pero pone cada cosa en su lugar. ¿Qué nos queda, Polo? Bien, pues completemos una partecita y ya para no perder la costumbre y dejar el desenlace para el siguiente segmento. Levántate y ponte ahí en medio. Se quedaron callados cuando Cristo les dijo, ¿qué está permitido? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvarle la vida a uno o dejarlo perder? Se la puso dura ahí. ¡Ay! Entonces, maestros de la ley y todo, con la boca cerrada. ¿Y quién puede con el maestro verdadero? ¿Quién puede contra el maestro en verdad que es nuestro Señor Jesucristo? Echando en torno una mirada de enojo y dolido de su obstinación, le dijo él al hombre. A veces ponen una mirada de ira, pero ¿qué ira? ¿Cuál sería la ira de Cristo? Sí, a lo mejor cuando agarró el látigo en el templo, enojo, ira. La ira supone como un descontrol del ser humano. Pero bien, se comprende que no le gustó, se puso bravo. Entonces miró como mira una persona que está enojada, dolido de la obstinación, de que ellos no entendieran la defensa del ser humano. Le dijo al hombre, extiende el brazo. Y el hombre extendió el brazo y quedó restablecido. Nada más. No tuvo que ir como hacen a veces, haciendo piruetas, veo yo en la televisión, tumbando gente y cosas, y con unos gestos que dijo, Jesús Santo Cristo, eso no se parece a Jesucristo ni remotamente. Un espectáculo. Porque Cristo no tenía tanto aparataje. Mire aquí, levanta el brazo. No fue, señoras y señores, ahora viene. Señoras, ahora viene, y continuaremos el segmento. El siguiente segmento. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos ya con la aplicación, luego la palabrita y otros contenidos. Siga con nosotros.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Continuamos con la palabra. Le dijo Jesús al paralítico, extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. Ahí dejábamos en el segmento anterior el texto, y ahora solamente nos queda completar ya la última partecita de este texto. Decíamos, sin aparataje. Así es Cristo. Entonces, eso es tan diferente de lo que vemos por ahí. Pero no habrán leído el Evangelio, porque miren, y que el escenario estaba preparado, lo estaban acechando, escribas y fariseos, pendientes, la gran oportunidad de Cristo de darle una bofetada sin mano, haciendo una maravilla. Espérense, miren lo que voy a hacer. No, extiéndele el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. Sin espectacularidad, sin aparataje. Yo entonces decía que cuando veo en la televisión a unos orando para curación y le veo la cara, es como para salir huyendo. Y así era Cristo. Una pose, una rigidez, una cosa, y tumbando gente. Ese era Cristo. Simplemente con mirarlo, decir una palabra o un gesto tan simple como este enfermo levantar un brazo, que a saber confió, porque si era paralítico no tendría dominio sobre el brazo, pero confió en la palabra, que es la otra faceta. Yo no tenía pensado mentar eso, pero ahí está. Era paralítico y Cristo le dice que levante el brazo. ¿Cómo lo va a levantar? Pero él creyó. Ahí tiene la otra parte. O sea, la contrapartida necesaria a la obra de Dios es la fe del creyente. Y no pudo hacer ahí casi ningún milagro porque no tenían fe, como leemos en el Evangelio. Este tenía fe y por eso confió. Y sucedió, simplemente sucedió la maravilla. Ahora, me viene a la mente, Polo, que algo de lo que yo he visto y tú no has visto, porque tú has visto muchas cosas, y además creo que hasta priva de como yo te dije una vez, ay, que yo estuve no sé dónde, y tú no amaneciste una vez en la casa de Ho Chi Minh, y le diste clase a los hijos de... Entonces, una que yo vi fue la siguiente. Para esto, ya que lo mencioné, lo de la televisión, de oradores, o sea, gente orando y tumbando gente. ¿Tú has visto eso? He visto. A menudo aparecen, Sí. porque hasta yo que veo poca televisión. Entonces, mira la que me sucedió a mí. Fue a dar unas clases a un curso del que yo participé, Boaventura Kloppenburg. ¿Qué combinación? Boaventura
es portugués, porque es de Brasil, Sí. y Kloppenburg, ya tú sabes, alemán, que hay muchos en Brasil, también. Sí. Obispo, fue a darnos unas clases. Y nosotros sabíamos que él tenía dones paranormales. Lo sabíamos. Y le pedimos que nos explicara. Entonces, cosas tremendas. Él nos contó que una vez lo calumniaron, que era brujo, que lo de él era con brujería. Y el Papa lo reclamó de Roma, Pío XII. Sí. Y él tuvo que ir allá a explicarle. Entonces el Papa reunió rectores de universidad y personajes de Roma, de la curia. Entonces, él, hasta con la expresión, la recuerdo yo, que él usó allá y todo para hacerle la exposición. Y ahí, en presencia de todos, una mesa que estaba así, mandó a un fortachón que la apretara contra el piso, la mesa, así. Y él la puso hasta subir unos escalones con la mente. Hasta subir los escalones, y no la podía detener el otro. Entonces, ahí mismo nos hizo varios ejemplos. Perdón, pero hay hasta chistes, pero la vida es chistosa, ¿qué vamos a hacer? Porque él, por ejemplo, levantó a algunos de nosotros, y que para ver si alguno de nosotros tenía algún don de eso. Sí. Entonces, una plomada, ya a mí no me tocó, pero se paró uno y con una plomada. Él la ponía así, y el obispo la ponía a oscilar, sin toparle ni con un dedo, nada más, así, y comenzaba. El muchacho no lo podía evitar, el obispo la ponía a ir de un lado al otro. Pero el caso chistoso es uno que estaba al lado mío, un chileno, Bernabé Silva, se llama, que Dios lo cuide, rector de seminario, etc. Entonces, él dijo, vengan varios voluntarios, sacerdotes, y le puso, como hacen en la televisión, detrás a cada uno detrás, y le dijo, esté pendiente el que está detrás, porque en un momento van a caer. Entonces dice, bueno, salieron, y salió este que estaba al lado mío, y en un santiamén, todito, aparado por los que estaban atrás. Y vino este Bernabé y me dijo, yo que salí dispuesto a resistir, el primero que cayó, y dice, y yo que salí dispuesto a resistirle. Entonces, ¿eso era con qué? El poder de Dios, magia, poderes paranormales que algunos seres humanos los tienen unas facultades que no tenemos, el común de los mortales, y él eso lo tenía naturalmente de él. No es brujería ni ninguna cosa. Quiere decir que eso se puede hacer hasta sin oración. Este no dijo, cuando cuente hasta 3, caerán para atrás, dijo. Y contó y cayeron. Entonces, para que no nos dejemos engatusar, que hay obra de Dios y hay cosas naturales que ya están en el mundo, como es, por ejemplo, que una persona caiga involuntariamente contra su voluntad, alguien tenga poder de hacerlo caer. Por ejemplo, la hipnosis que se utiliza, es delicado, pero se utiliza hasta en tratamientos terapéuticos, la hipnosis. Entonces aquí es el maestro, se me ha dado pleno poder. Tanto poder que sin aparataje deja restablecido y sano completamente un miembro atrofiado, dañado de una persona. Ese es Cristo el Señor. Ahora, ¿cómo concluye este pasaje? ¿Color de rosa? Vamos a ver. ¿Apuesta? Bien. Mal. 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 En cuanto salieron de la sinagoga,
los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con Jesús. Eso es paradójico. Hace un bien, cura a un enfermo. El hombre saldría por ahí voceando y haciendo piruetas con el brazo que ya estaba restablecido. Y los malandrines, maestros de la ley y jefes del pueblo, buscando la manera de acabar con Jesús. Porque haciéndole el bien, le tumbaba el liderazgo a ellos. Y entonces se iba a hablar más de Jesús que de ellos, y no lo podían permitir, a machacarlo por hacer el bien, y lo lograrán, porque la pasión de Cristo, ¿qué es? Pero bien, ya lo dejamos ahí, Polo. Bueno, concluimos con la palabra. Ahora vamos a entrar a la palabrita que nos tiene. Parece que uno respira por la herida. Sí. ¿Cuál tiene usted? Porque tengo incineración, cremación. Esa palabrita, para empezar. Cremare en latín es lo que nosotros adaptamos en castellano y decimos, simplificándolo, quemar. Quemar. Cremare en latín. Ahora, cuando se trata de un cadáver y hay que incinerarlo, se ha puesto de moda decir cremarlo y cremación. Se dice. El diccionario de la Real Academia, ¿qué dice? Que cuando tú buscas cremación, él te pone incineración, para que tú busques incineración. ¿Qué quiere decir eso? Que prefiere incinerar un cadáver. Entonces, pero, lo he mencionado así, y después de quemar, puse ahí también, pero ya eso lo sabemos nosotros, quemarse hasta en un examen. Y después está que quema de algo que está muy caliente, o algo que está efectivamente quemado, es decir, descompuesto por el calor. A propósito o quemada una cosecha por el sol. A propósito de los estudiantes, ¿cómo te fue? Me achicharré. Me achicharré, me achicharré. Y para completar, Polo, sí, también breve, y también tiene que ver con el cuerpo, que anda por ahí, y la he encontrado, ahí mismo tomé de las redes de la BBC de Londres una noticia en inglés, pero el titular contiene la palabra sepsis, sepsis, que es lo mismo que septicemia. Sucede semejante a lo anterior. Uno busca en el diccionario de la Academia sepsis, así como está S-E-P-S-I-S, y la Academia lo que le pone es septicemia. ¿Y qué es septicemia? Infección generalizada producida por la presencia en la sangre de microorganismos patógenos o de sus toxinas. Me vino a la mente que con la enfermedad del Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, al final lo atacó una septicemia general, decía. ¿Y qué es una septicemia? Una infección generalizada en el organismo. Eso es sepsis, que se usa así en inglés, y septicemia, que es lo preferido por la Academia, para nosotros cuando nos vayamos a referir a esa putrefacción o infección generalizada del organismo. Concluimos con la palabrita. Y ahora paso a nuestra cápsula del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. En esta ocasión hemos escogido el 194, que dice: el mensaje de la doctrina social de la Iglesia acerca de la solidaridad pone en evidencia el hecho de que existen vínculos estrechos entre solidaridad y bien común, solidaridad y destino universal de los bienes, solidaridad e igualdad entre los hombres y los pueblos, y solidaridad y paz en el mundo. Qué bonito está esto. Solidaridad, paz.
cuando uno es solidario, y este pueblo lo ha demostrado tantas veces, se nota una convivencia mejor y alegra al otro y además ayuda a recobrar su dignidad. He dicho. ¿Y la realidad está de acuerdo con eso que tú dices? En algunos lugares, pero hay lugares que no. La solidaridad es como parte de la historia. Hay gente que no es solidaria y usted y yo hemos contado varias veces de personas con nombre y apellido que conocemos que a pesar de la pobreza, de lo poco que tienen, son solidarios con el que no tiene nada. Debería entonces, como lo ha hecho el Papa Francisco, que ha insistido tanto, la solidaridad entre los pueblos, porque no es suficiente la solidaridad entre las personas, porque suponte tú que se pudiera lograr un pueblo en que toda la gente se lleve bien y sea solidaria internamente, pero ¿y si no sucede lo mismo con los vecinos? Porque está al lado. Entonces tienes tú un pueblo solidario peleando contra otro pueblo solidario. No puede ser. Entonces la solidaridad no debe conocer fronteras ni territorios. Donde quiera que haya un ser humano, debe ser respetado. Lo que decíamos hace un rato, la dignidad del ser humano, que tantas veces aparece, sobre todo en ese compendio de doctrina social de la Iglesia, la dignidad porque es el recurso último y fundamental, lo esencial, que no puede faltar jamás cuando se hable de un ser humano, es su dignidad. Ahora, esos países que están en guerra, Polo. Millones y millones gastando. Niños pagando la que no deben. Niños. A veces ha habido fotos hasta conmovedoras de esos niños que los sacan de entre un edificio que se ha derrumbado, llenito de cemento y de escombros y de... Como sale ahora en las redes un niño que dijo que ¿y quién tiene la culpa de haber nacido en Belén o en Jerusalén o en Gaza o en no sé dónde? Un niño, ¿qué culpa tenemos? Ahora sale, que es conmovedor eso. ¿Qué tienen que pagar los niños inocentes? Los desacuerdos y las rivalidades de los mayores y la falta de solidaridad. Polo, pero se presta para mucho. Para mucho, sí. ¿Tú tienes algunos saluditos? Sí, tengo por aquí, pues manda. Señor. Tengo por aquí de estas personas que a través de YouTube nos siguen y en esta ocasión Edison Capellán, Ambioris García, Mercedes Fernández y Rosa Margarita Rosario. Así que gracias y agradezco a muchas personas que fuera de la patria nos ven también, en Canadá, en Ontario, Miguel Ángel Rodríguez, allá en New Jersey también doña Modesta Dolores Peralta y tantas personas más. Tita, allá también, y la lista es larga, así que gracias de todo corazón. Bien, antes de mencionar alguna pequeña cosa más. Monseñor, permítame antes de que usted diga, en esta semana a mí me conmovió bastante mirar la foto de la pareja de misioneros que murieron en Haití. Yo pensé que tú ibas a recordar el Corpus Christi. La próxima semana. Sí. Que me toca cada año ser parte. Sí, y estuve fueron este tres, tres, no solo la pareja. Sí. Había un tercero que no tenía nombre y luego también las pandillas en Haití. Entonces, además, hasta el mismo Estados Unidos advirtió que no era seguro viajar a Haití. Entonces, hay cosas que casi se las compra. Es muy lamentable que suceda y que un país no encuentre el camino para vivir pacíficamente. Pero no, ese es otro tema, Polo, muy amplio. Muy amplio, pero quise traerlo porque... Y me da pena porque entonces lo que yo tenía previsto no pega con lo que tú dices, porque es totalmente... no tiene nada de seriedad. Punto y aparte. Nada de seriedad. Porque mira, como yo vivo recogiendo en las redes, ¿tú te acuerdas de tres hermanas mayores, viejas todas? Y dice una, voy a bañarme.
Y cuando va en la mitad de la escalera dice, yo iba subiendo. Sí, oiga. Sí. Ese es bueno. Sí. Y entonces dice la otra otro disparate y la que está abajo dice, oiga cómo están esas. Y yo, gracias a Dios, que, pero por si acaso, toco madera. Ella misma dio los golpes. Entonces, mira, esto se parece. Esto como Polo y yo y otro viejo, sentados en un banco. ¿Ya usted me metió ahí? Sentados en un banco. Entonces, dice el primero, hay brisa como, ya me dio frío. Y dice el siguiente, ya te dije que yo no soy tu tío. Y dice el tercero, ¡ey, muy buena idea! Vámonos para el río. Quiere decir que están sorditos los tres. Cállate que yo no puedo hablar de eso. Que me mandaron a revisarme los oídos. Pero solo costaba unos centavitos la solución. Sí. ¿Tú sabes cuánto me costaba la solución de una reducción de algunos niveles de sonido que yo tengo? Sí. Casi $500,000 de pesos. ¿Y qué le dijo usted? Me sané inmediatamente cuando me dijeron el costo. Me sané de inmediato. Dime algo. O si tú quieres bajitico, ofende, a ver si yo soy capaz de... Sí. Bien, Polo. Entonces, eso era porque siempre recojo alguna pequeña broma. Pero esta partecita con la que quiero terminar en las 2 horas que nos quedan, se refiere a la divina providencia, que lo tengo escrito. Aquí, por ejemplo, en mi libro, Reincidencias, la divina providencia. Hemos visto tanto, y hemos aprendido de la misma Biblia, como por ejemplo lo de Abraham caminando con su hijo Isaac hacia el sacrificio. Dios proveerá, que es el lema episcopal de Monseñor Osoria. Sí. Dios proveerá, la providencia de Dios. Entonces lo que hemos visto, y yo hasta recogí algunas anécdotas y las puse ahí, pero hay una que la puedo decir brevísimamente, y es un seminarista que se me acercó, que es sacerdote hasta la fecha, pero allá atrás. Entonces, triste totalmente, porque acababa de llegar al seminario para empezar un curso, pero el papá, cuando le iba a dar la pensión, siempre lo primero que hacía era un pleito tremendo. Entonces él se iba dolido de que el papá le pagaba el seminario, pero lo machacaba, lo abochornaba. Entonces fue a presentarme esa situación. Y entonces yo le dije, bien, si tenemos vocación, Dios está comprometido con nosotros. Tú lo que tienes que averiguar es si tú tienes vocación, porque si la tienes, Dios buscará la manera de resolverte. Le dije yo, y no le dije más, pero resulta que yo había venido a mi casa y se estaba reconstruyendo la casa de los viejos, que lo que íbamos a hacer era de que una reparacioncita mínima, y cuando se empezó se cayó porque todo estaba podrido, madera. Entonces nos metimos y me dijeron, no hay más dinero, lo que tú trajiste se acabó. Digo, pues se acabó aquí en todas partes porque no hay. Entonces después que hablé con ese seminarista, me llamó un sacerdote que si yo quería recibir una cantidad considerable para intenciones de misa, yo le dije, muerto, ¿tú quieres misa? Y entonces digo, voy a buscarlo. Y me dijo, no, espera lo que yo te lo llevo allá. Y me lo llevó y con eso se terminó la casa. Volvió el seminarista, entonces, que quería decirme algo, que se apareció uno a pagarle la pensión. Entonces yo le dije, te lo dije. A ti te alegraron con la solución de tu problema. Yo no te dije mi problema, pero yo estoy contento también porque se resolvió. La providencia de Dios. Tenemos que encariñarnos más con la providencia del Señor. Nos vamos a la pausa, venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. ¿Cuántos favores habremos recibido en nuestra vida? La providencia de Dios, ¿cuántas veces se habrá manifestado en el camino de nuestra existencia, sobre todo nosotros los mayores? ¿Cuántas veces hemos visto resolverse hasta lo imposible, cuando ni sospechábamos que de ahí podía venir la solución? Solo tú, Señor, conoces a cabalidad todo el bien que hemos recibido. Ayúdanos a ser agradecidos y también a tratar a las otras personas como tú nos has tratado a cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Las gracias a ustedes por haber estado en Comunicación y Vida. Hasta la próxima semana.